Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Juan Lucar Entertainment. Aquí estamos ahora para darlo todo con el retro y pasar un buen rato. Y bueno, después de un mesecillo, pues aquí estoy otra vez, más o menos, poco más de un mes. Mayo fue el último, 1 de mayo creo fue el último directo que hice, más o menos. Entonces, bueno, pues como el año pasado, vamos aquí a comentar lo que es la PC Gaming Game Show sobre la marcha. Quedan 17 minutos para que empiece. Entonces, bueno, creo que se va a unir gente ahora aquí a comentar conmigo como el año pasado en lo que es los juegos que salgan, la PC Gaming Game Show. Y bueno, pues antes de nada, bueno, queda tiempo todavía, pero bueno, lo voy diciendo ya. Como siempre, recomendar a la comunidad de Sega no oficial, ¿vale? No ha empezado todavía, quedan 16 minutos. Está la cuenta atrás. Buenas, mi Handir, bienvenido. Buenas noches. El Starfield sí, lo he visto yo hace rato en el showcase este de Xbox y Bethesda. Sí, lo he visto, lo he visto. Pinta bien. He visto otros que me han gustado más, que bueno. Pero sí, 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 por supuesto, por supuesto. Mi Handy, si quieres entrar aquí al chat a comentar los juegos de PC, eres bienvenido, ¿vale? Todo el que quiera aquí a venir al chat a comentar los juegos que vengan a lo que es al directo, entrar al chat de voz, es bienvenido, así a ver, hoy no puedo que estoy criando, vale, vale, gracias, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, pues nada, por lo menos quédate aquí en el chat mirando lo que es el directo, ¿vale? Si puedes, claro, y si te dejan los críos. No pasa nada, Miguel Ángel. Y bueno, pues sí, sí, está muy chulo, pero yo me he quedado con otros juegos como el Diablo 4, me he quedado con la Plague Tale 2, me han molado, me han molado. Y bueno, como iba diciendo, recomendar la comunidad no oficial, no oficial de Sega, de Discord, ¿vale? Una comunidad muy maja, que aunque ponga Sega, pues se habla de más cosas, se habla de más compañías, se habla de lo que es videojuegos en general, sean modernos o retro, de cualquier compañía, una comunidad muy maja y como siempre digo, pues eh, tenéis en lo que es YouTube el enlace de Discord por si queréis entrar. Y bueno, y los de Twitch, por si queréis entrar, pues paso el enlace, porque no sé ponerlo, ¿vale? No sé poner lo que es en Twitch, ¿vale? Entonces, bueno, pues parece que ya están hablando, están aquí. No sé si son... lo tengo muteado ahora mismo esto, pero vamos a ver, a ver. Pero vamos.
A ver, lo tengo muteado en YouTube. Un momentito. Pero vamos, ahora mismo no están, si quedan 14 minutos. No sé, ¿por qué está poniendo estos anuncios? Para que la gente no se aburra, digo yo. Pues nada, decir, a ver, mi Ángel, si estás aquí, ¿me puedes decir si se oye bien? Lo que se me oye bien a mí, el directo, ¿se oye bien? ¿O lo tengo bajito y toda la pesca? Ya me dices. Pero bueno, aquí estamos. Sí. Vale, vale, vale. Y lo que es el directo, lo que es el vídeo de YouTube, ¿se escucha bien? Porque me sigue de prueba. Es que hace un mes que no emito, poco más de un mes. Entonces, bueno. A ver. Flojillo. Vamos a ver. Bueno, pero como es... A ver, no lo voy a tener entonces flojito. Mejor porque... Bueno, espérate, porque van a entrar gente a hablar. Entonces, claro, lo tengo que tener un poco más fuerte. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Sí, sí, pero es que el directo donde se oye el vídeo de YouTube va a entrar gente. Entonces, claro, lo tengo que subir para que se escuche a la gente. Está en la misma pista de audio. Entonces, lo tengo que subir. ¿Vale? Bueno, decir que el que quiere entrar que lo diga. Porque aquí le es bienvenido cualquiera y podemos comentar juntos. No he empezado todavía. Estos son anuncios que estás poniendo para que la gente no se aburra, creo yo, porque ahí tenéis la cuenta atrás. Y no sé, el año pasado no pusieron anuncios, que yo sepa. Pero bueno, son es la web de ING, esta, como se llame. Entonces, bueno. No están disponibles los subtítulos, así que no puedo poner subtítulos. Debo imaginar lo que dicen. Bueno, en fin, pues Miguel Ángel, lo dicho, a mí me ha gustado. Ha habido juegos que dices tú, pero había otros que sí que me han gustado, me han gustado, como eso, como el Diablo 4, como el A Plague Tale 2 y esas cositas. ¿Y cuál nos ha dicho más? He dicho alguno más. Starfield me gusta, no es... A ver, me mola, pero no es que sea para mí espectacular, pero tiene buena pinta, lo probaremos. En fin. Lo has visto de refilón. Vale, vale. Lo has visto de refilón. Vale. Pues nada, a ver, esperaremos aquí a ver qué nos cuentan. Quedan 11 minutos. Sobra, lo quería poner aquí para ir con tiempo. Y bueno. Y de paso hacer pruebas, porque no sabía si estoy un tiempo sin hacer directos, pues se me olvidan cosas, tengo que estar recordando sobre la marcha. Pero en fin, vamos a ver. A ver qué se cuentan. Pero ahora mismo no sé de qué... A ver. Lo pone yo aquí, pero espero que no se haya pillado. Es que es para verlo yo más en pantalla grande, porque lo estoy viendo aquí en chiquitico en el OBS. Miguel Ángel, dime si se queda parado la pantalla. No se queda parada, ¿verdad? Ahora me dices. A ver, me pongo el chat aquí. A ver. Vale, no. Va bien, vale. Que puedo minimizar y no sé. A verlo yo en pantalla grande. Vale. Vale, pues listo, vamos a ver. Esto es que no sé lo que es. Está hablando de programación. Absolutely normal dude living a normal life with this girlfriend, and his goals were beyond your understanding. Pues nada, a ver. De mientras vamos a verlo si vienen con tertulios aquí a hablar. A ver. From both sides. He hit us in game and then he would troll the forums and let everybody know that he was hitting us in game and that there was nothing we could do about it. Well, I really hope you die a painful death, preferably in flames, and all of your family goes with you. And your line stops for good with you.
Vamos a ver si la gente va. Que estoy yo solo ahora mismo, entonces. No, ya no está solo. Ah, vale, te iba a escribir. Vale, te iba a escribir, pero ya. Nada, no he dicho nada. Te he invocado. Pues nada, lo voy a compartir también aquí en el Discord, ¿vale? Vale, perfecto. Y así. Yo lo que haré dentro de un ratito, porque mis padres me han encargado de que pido unas pizzas y tal, pues ahora dentro de un rato me salgo un momentito y ahora, vamos, me pongo en mute y ahora después ya vuelvo. Vale. O sea que alguna cosa ya me perderé. Te voy a pasar el enlace del directo mejor, ¿sabes, José Luis? Porque si no tengo que poner la pantalla en completa y no veo las cosas de los comandos y el chat no lo veo. ¿Vale? Te voy a pasar el enlace mejor. Ok. No lo estoy viendo, porque es que si te paso lo pongo en compartido, tengo que ponerlo en pantalla completa y no veo el chat. Bueno, tu canal, ¿no? Ya está. Sí. Es que si no tengo que estar pendiente de mil cosas, con lo cual, entonces, a ver, un momentito que habrá el... Ahora se va a ver congelado. Congelado, ¿vale? Porque lo voy a parar un momento para... Voy a minimizar, ¿vale? Para mandarle por aquí, por el Telegram de Discord, como todavía quedan 10 minutos, enlace. Vale. Ahí está, ahí lo tienes. Ya, Por ahí el está. telegramo. Vale, ahí. Y ahora tiene que estar viendo eso. Vale. Listo. Yo me pongo aquí el chat. Vale, perfecto. Listo, ya está. A ver qué nos cuesta. Quedan 8 minutos. Pues nada, estaba comentando Miguel Ángel aquí los jueguitos que hemos visto en el Xbox Bethesda Showcase o como se diga. Como ahora José Luis lo ha arrastrado al lado oscuro de la fuerza con el Game Pass, porque me he puesto por €1 3 meses con el Ultimate y de paso me llevo por delante a José Luis también. Sí, has arrasado. Y tú vas a arrasar con tu novia. Seguramente, algo haré. En el buen sentido, ¿eh? Sí, en el buen sentido de los juegos. Cuando le digas, cariño, lo que hemos estado hablando, ¿sabes que un mes antes de que salga el juego de las tortugas ninja podemos jugarlo? Ahí. No se podrá resistir. Pues nada, es que nosotros, yo como le he dicho a José Luis, yo voy a estar, pero con el Game Pass cuando salgan ofertas de estas. Yo desde finales de enero no tendré Game Pass. Yo voy a ir en plan buitre carroñero a buscar la oferta guay. Pero bueno, y nada, ¿espera algo, José Luis, de algún juego, alguna cosa que se rumorea? ¿Espera algún juego, alguna cosa o qué? Bueno, no sé si sacarán, verá. Ya has dicho que se espera que van a hablar por lo menos de unos 45 juegos. Sí. ¿Vale? Aquí en PC. Y me imagino que muchos van a reaprovechar lo que se ha enseñado ya en la de Xbox y la de Bethesda. Así que no sé si alguna cosilla nueva. Hombre, no creo, dudo mucho, pero que saquen. Verás, soñar es gratis, ¿vale? Pero un último nuevo personaje más para el Tortuga, Sí. yo lo compraba, ¿eh? Sí. Vamos, te desmaya si pasa eso, ¿no? En directo. Totalmente. José Luis, tengo que llamar yo a la ambulancia desde aquí, desde Cartagena, para ver a recogerte en Sevilla. Para llamar al hospital, a emergencias de Sevilla, para que vayan a recogerte. Ahí, totalmente. Hombre, no creo porque hace un par de días que sacaron el nuevo personaje, ¿no? El Casey y tal, pero, hombre, yo qué sé. Yo metía, o sea, estaremos hablando de 4, 5, 6, 7, pues yo lo dejaría en par con un octavo personaje más. Pero bueno, a ver qué pasa. Pues nada, a ver qué tal. Buenas noches, Sonu, muchas gracias por pasarte. Igual que mi Handy, que no le he dicho nada, anda como están mis modales, no le he dado gracias a mi Handy, a mi Langealda, yo estoy bueno. Estoy desentrenado ya los directos. Me acordé que lo harías, pues Sonu, estás a tiempo, que se me ha pasado, que te lo dije y se me ha pasado totalmente decirte, oye, entra, se me ha olvidado, menos mal que ha aparecido aquí. Si quieres te meto, entras a Discord y yo te meto porque estoy aquí en un... Si quieres participar, o si no en el chat, lo que tú quieras. Si quieres el chat de voz, te meto. Entra a Discord y yo te meto en el chat.
Si quieres te meto aquí en el chat este que tengo, que es uno que hago ahí especial en otro grupo, pero que puedo traer a la gente que yo quiera. Es en el grupo de Sega, este que le doy publicidad siempre, de la comunidad no oficial. Entonces, que quiera entrar lo traigo aquí al chat, lo arrastro. Yo te veo mientras ceno, ¿vale? Ok. De acuerdo. Pues nada, ¿qué plan mejor tienes? Directo que hago yo mientras cenas del PC Gaming Show. Que le he puesto... Sí. Cuidado con los chistes, no vaya a producir atragantamiento. Una cosa, los que están en mi canal ya saben lo que hay. Están advertidos. Es más, todo el que entra en mi canal cuenta chistes malos. Tú eres el ejemplo. Totalmente. Droga buena. Droga, últimamente te estoy suministrando de la buena, ¿eh? Sí. Doy fe. Ya te has puesto a cacharrear con el Gamepad y vamos, estás babeando ya con todas las posibilidades que tiene eso. No, la verdad que sí, que mola mucho todo lo que tiene. Ya te digo, yo sabía que tenía, vamos, que estaba bien, ¿no? Como servicio online y tal. Pero la verdad que tiene un catálogo... A ver, es como Amazon, ¿no? Tiene muchas cosas, muchas cosas incluidas gratis. Y después tiene otras tantas que ya son de compra o... Bueno, no sé si alquiler, pero bueno. Sí. Pero que está muy bien, La verdad que incluso lo último, esto de la sección de juego en la nube, me ha molado muchísimo. Es que puedes jugar en cualquier momento a cualquier juego sin tener que instalarlo. Claro, desde el móvil inclusive, de cualquier lado. Sí, incluso juegos de 360 y demás, vamos. Sí. Ahora mismo, justo antes de entrar, estaba probando el Gears of War 2. Lo que pasa es que yo creo que ya iba a ser mucho pedir que se pudiera jugar online con amigos. Me parece que puedes jugar online, pero con gente que esté conectada con la 360 directamente. Eso sí creo, por lo que me ha parecido peor. Pero bueno. Dice por aquí Sonu, quedan menos de 3 minutos. Juanico, a ti te va a gustar mucho el indie de España. Ha aparecido no muy buen juego español en la conferencia de Xbox. Yo les conozco. Pues lo habré visto seguramente. Lo habré visto. A ver cómo se llamaba. Darjon, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Dice... mira, de Miguel Ángel dice, yo soy Darjan, hijo de Darjan, el nieto de Darjan. ese Mijail. De Erevan Shadow Legacy. ¿Hemos visto eso en la conferencia? Erevan ahora mismo no me suena. Pero vamos, si dice eso no es de gustos muy parecidos a los míos. Entonces, si dice que me gusta ese juego, me ha gustado. Era el de Sigilo de Sombras. Ahora mismo no caigo. Tendré que revérmelo ahora. Es que me he quedado yo con Diablo 4, con con la Plague Tale 2 y con otro más. Pero así como los que más me han gustado. Pero vamos, seguro que si lo he visto me habrá gustado. Pero bueno, ahora lo veremos. Bueno, menos 2 minutos. A ver qué drogas nos ponen. A ver, me lo está poniendo ahí el sí, seguro Sonu. Seguro que lo habré visto. Lo habré visto en la conferencia. Yo, como te dije, en la conferencia de Xbox estaba cruzando los dedos con que empecé a sacar algo del Silksong, del Hollow Knight, pero lo han sacado. O sea, ya tenemos la confirmación de que para el lanzamiento estará en Game Pass. O sea que ya por lo menos nos han dado un poquito de alpiste para poder picar. Sí, nos han dado cositas. La verdad. No nos podemos quejar. A ver. 40 segunditos que van ya. Buenas noches, Jordani. Bienvenido, hombre. Jordani, bienvenido. Buenas noches, Bribozuelo. A ver qué nos cuentan aquí. Venga, segundos. Quedan por unos pocos segundos. Vamos para allá. No sé si creo que han dicho que puede que esté en torno a la hora y media o algo así, entre hora y media. Así que por ahí andará. Para las 11 de la noche terminará. Cuidado, la uva. Empezamos con la uva. Sí. Aquí, buenas, Sakil. Bienvenido. Muchas gracias por pasarte, Sakil. Por aquí.
Ah, mira, ya empieza. Vamos para allá. Hostia, han lanzado a la... han lanzado al Iván. Lo han lanzado al Iván. El trolazo. Hey everyone, welcome Vamos to the para allá. PC Gaming Show 2022. I'm Day 9 still. One of your hosts, joined again by the amazing Lo Mr. dicho, si alguien Burton. quiere entrar While we may look al like directo, elaborate Unreal Engine renders, we are lo here traigo in aquí flesh. al This chat is este especial que he hecho de hardware Discord en el grupo de Sega, que podrá el que quiera comentar en directo es bienvenido, lo traigo en un momentico, el que quiera. Previa donación de 1000 euros. Sí. Calla, que eso lo iba a decir después. Ah, vale. No me has pillado. And now you may remember the last time you saw me on this show. Ya no te doy la comisión. Quite literally explosive Vaya por Dios. war. Otro me que no cobro. Robot who tried to destroy the ¿Y esto human qué es? race, electrocuting Pues no me. sé. I think I died. Definitely died. Either way, I'm Ya not empezamos con las really sure. paridas. It was standard robot Sí, apocalypse sí, stuff. sí. Dice This por time aquí. it's the overbearing animated Ah, el de equipo me ha parecido bien. Me ha parecido bien. Has tenido sus cosas buenas. Has tenido 2 o 3 títulos que me han encantado. Y después. Pero sí, en general, bien. Le damos. Yo le doy un 7. Un 7. I would Un. say he's in a better Un place. 7 en I general. played Cyberpunk Sí, sí, 2077. aprobado. He's Sí. not. That's pretty dark for a Pues a ver. Or Dice por aquí Jordani, None of that por matters 1000 because pavos the me show apunto, actually jajaja. takes place in a parallel reality. Vale, mi cuenta es 384. According to the writer who told me this 5 minutes before we went live, I am saying there's a multiverse. All right. We're now apparently on Earth 3, which is not to be confused with E3. Bueno, aquí está este hombre enseñándole su herramienta. Oh, and we are Sí. so thrilled to be back as a part of this weekend full of celebrations. Dices aquí, a mí me han interesado 4 títulos, pero muchos juegos enfocados en el multijugador. Sí, eso es verdad, sí. It's time for my favorite part. Sí. Pero bueno, vamos Bueno, a hacer. empezamos. Vamos a ver. Primer juego. You're not a monster. In the beginning, the world was subjugated by chaos. Endless droves of horrors trespassed into the world. And so came the solstice of souls. Something's coming. Between death and transcendence, a chimera chooses death. Un contemplador de Duñón Dragón. May the judge have mercy on your souls. La música es épica, eso sí. Esto Sí, es sí. la música. A ver. Here with me. I always will be. As long as we are together, we're not going down. They wanted yet another monster. They shall have one. You must resist it! Bueno, Solstice. O Solstice, como se diga. me ha recordado un poquito estos juegos independientes estilo X-Blade o Blades of Time. Bueno, Septiembre Puede estar gracioso. del 20 de septiembre. Bien, muy bien. Y lo pone. Vale, te pone PC abajo. Es que ya si me pones consola aquí en la esta, ya es que me voy. ya raya, ¿no? Pues claro. La PC Gaming Show. Vale, pero la versión física para Play y Xbox. Mira, para Clay. A ver. Bueno, juego cookie. De matar todo lo que se ponga por delante. Cookie Game. Rotwall. ¿Early Access? ¿Cuándo?
Has 2020. troleado ahí, 23-24. Un juego táctico así, pero vamos. Ah, y encima que se hablan así por frases. Con agujeros negros que te lleva un bicho. Poquito Shadowrun, ¿no? Una cosa así. Sí. No, a mí personalmente no me llama la atención. Bueno. A ver. Eso que... Una fumada muy gorda. You just saw Tactical Breach Wizards, a turn-based game of sorcery and SWAT. Lo he visto strategy casi todo from the anunciado, makers of Gunpoint pues, and que aún Signature. sigue saliendo My juegos strategy para personally Xbox is One y very Play simple. 4. No dejan Breach, morir la bang, anterior clear, generación. magic missile, Bueno, dramatic también lo tienen flourish, complicado abra, con tanto problema para conseguir componentes y a qué precio. Yo creo que esta generación la van a estirar como un chicle, ¿sabes? Sí. En la gráfica ya no tanto, ya parece ser que se está estabilizando poco a poco, ¿eh? Poco a poco parece que se está estabilizando los precios de la gráfica. Pero con el problema de la Play 5, Play 4, tenemos para rato. Sí. Y la Xbox One también. Por Tenemos eso. problemas con la Serie X. World Premiere. A ver, venga. You. What have you done? A ver qué dice, pero como sigan así al final no merece la pena comprar la siguiente generación. Yo no. Sí, Yo hombre, teniendo sí. buen PC no me merece la pena. Bueno, ya cada uno. Sí, para mí. Claro, eso como dice José Luis, eso ya cada uno. Hombre. A ver, el Invencible. Vale. Pone Early Beta en el Game Foot Age o algo así. Sí, que es como un gameplay, ¿no? En fase beta, una cosa así. Dice Sangil, y yo no tengo un buen PC y como todo lo que sale en el Pass se puede jugar en la nube, en la de la One, no merece la pena comprar una Serie X. También. Eso, bueno, tú lo has podido comprobar lo de la nube, José Luis, que no tiene Totalmente. un PC precisamente potente, tiene ahí que tiene su tiempo y va a poder jugar cosas. Vamos, yo tengo un ordenador que, verá, todavía a día de hoy aguanta lo suyo, da su guerrilla, pero es verdad que ya tiene unos añitos, tiene ya un puñado de años. Pero, joder, esta mañana estaba probando el último Horizon de la nube y mola un puñado. Y yo pongo el Horizon con mi ordenador y me sale un 600, ¿sabes? Sí. Is it active? Dead. I admire your composure. Wait, someone's here. Vale. Joder. Vale, de estos más raros, ¿no? Con puntitos. Un rollito vintage, ¿no? Sí. They're dead. So you found someone. Unfortunately, such unpleasant discoveries are indispensable to the mission. La verdad que los gráficos molan, ¿eh? Sí, sí, la verdad I es que didn't sí. let that thought get to me. La I was verdad es counting que on sí. this meeting very much. At worst, Buenas noches, Chimo. abandoned place, but Muchas not gracias this. por Buenas. pasarte. Estamos aquí en el grupo de Sega, ¿vale? En el grupo de Sega. Si quieres meterte a charlas con nosotros y a opinar del
Del este eres bienvenido. Y si no, pues en el chat. Ya lo que prefieras, Chimo. Joda. Cena y me conecto. Vale, Chimo. Genial. Dice Sankil, te dejo que voy a preparar la cena. Nos vemos, chao. Venga, muchas gracias, Sankil. Hasta ahora. Ahora. Did you locate this passage? I'm looking at it now. They pierced a hole several meters in diameter and several dozen meters long. Yasna, do you hear me? Yes. My head feels like it's Le han dado una droga mala. Ya está viendo borroso. Can you continue? Yes. Puedes continuar. La falopa no me ha afectado. No ves tú, igual se me va a echar mucha gente encima, pero a mí esto me llama más que el Starfield. Que a lo mejor después el Starfield es chulísimo, pero no sé. Sí. A mí esto me parece más cinematográfico, más... Me intriga más. Sí. A ver cómo se... Era de Invencible, se llamaba el juego, ¿no? Sí, ¿no? Estábamos en ese, ¿no? Sí. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research. Vamos, que es un Wall-E dopado. Sí. Eva, me acuerdo yo cómo entonaba Eva, el robot este. Cuando los humanos estaban varias generaciones que no sabían andar, habían pasado tanto tiempo en el espacio que ya no andaban. But I didn't. It must have done something. Never mind. Follow it. Aquí huele a que va a salir bicho gordo, no sé por qué. Sí, tiene su rollo también de planeta tipo bicho. Bueno, sí, es que sale un bicho. De Starship Troopers, ¿no? Molaría. Mira, ahí tiene salida algo. Sí, porque el bicho ese es como el de Starship Troopers. Si antes lo digo, sé que está ahí, muerto. O es una nave. Oye, oye. Ah, pues nos van a dejar con la... El de Invencible. Vale, para Xbox, Epic y todos los PCs. Pit stop at the nearest dungeon to prove that chivalry isn't dead. And if you think I emphasize those words weirdly, you're right. And it'll all make sense momentarily when you see these next 4 games, especially when you hear from our friends at Tripwire Interactive. Roll that beautiful footage. Vamos a ver qué nos viene ahora. ¡Oh, Sega! You don't have what it takes. You'll be back here too scared to try again. Cause the dungeon will turn you into lunch meat. Unless you're way tougher than you look. We got the guns. Esto es un Sonic, parece un Sonic, a ver. Sonic. But what you really need is guts and skills. No, me he equivocado, pero de pleno. Ah. Oh, mira, él es Dungeon. Mira, Ah, pero este me molan. De estos juegos así, para disparar así en Dungeon. Sí, sí, sí. Me he equivocado de pleno, ¿sabes? He dicho el Sonic. Sería el fail de la noche. José Luis? Sí, a mí me parecía, digo, parece un estilo Borderlands o algo así. En Steam, Amplitude y no sé qué más. Amplitude no sé lo que es. Será la distribuidora, o bueno, la creadora del juego. Bueno, juego de carrera. Fórmula 1. Típico Fórmula. Esto como los FIFA, todo el año tiene que haber uno. Si la fórmula funciona, pues lo vuelven a sacar y nunca mejor dicho.
Mucho tardado en hacer un chiste malo. Mucho he tardado. Sí, sí, te he visto formulando rápidamente. Fernando Alonso. Mira, ahí está, Malonso. Issue driver callouts, such as instructing them to attack or defend, manage their tire wear and battery usage, or even to avoid battling a teammate. All while reacting to dynamic events like race incidents and fluctuating weather. Parece que tiene mucha gestión de equipo, eso mola. Es un Fórmula 1, pero para que tu escudería y todas tus cosas, y tu mecánico y tus cosas. Tiene parte de carrera, pero tiene su parte de Football Manager, por decirlo de una manera. Es un equivalente del Football Manager. To try and ensure future success. They say knowledge is power, and keeping a close eye on a plethora of realistic data will help give you the edge. From the finer details of how car parts affect overall performance, to a track's expected grip level, to the condition of your wind tunnel. How you analyze the data and choose to spend your resources will make or break your progress. You'll find depth and detail in abundance, even down to real-world team radio messages between drivers and engineers, and race commentary from David Croft and Karun Chandok. While broadcast-style presentation showcases 2022's striking new car design with bueno, la verdad que para quien le gusta este mundillo se ve chulo, ¿eh? Sí, sí, sí. Después imagino que si tiene conexión con base de datos online y está actualizado, puede volar. Pues sí, la verdad que sí, para quien le guste. Manager, lo tiene. Fórmula 1 Manager 2022. Fórmula 1 Manager. Hey everyone, after 1 year of Chivalry 2, we've more than doubled the Chivalry 2. Chivalry 2, no sé qué juego es. Es el que era medieval, ¿no? Me parece a mí, ¿eh? Supongo. This is our biggest update to the game yet, and it brings players to an all-new desert theater of war, and best of all, brings us horses into Chivalry 2 in mounted combat. We want to thank our community for making the game the success that it's been so far, and if you haven't played it yet, now is the best time to lo he check visto out el año pasado, puede ser, ¿eh? Puede ser, sí. Este es como un Battlefield, pero medieval. No sé si. Es explícito, ¿eh? Cortando cabeza y con sangre. Sí, yo esperaba ya la del caballo. No. No, que se le echan encima, se le corta la cabeza a un caballo. A una persona no pasa nada, pero a un caballo no. Los caballistas se nos echan encima. Toma, mira, mira. A ese le han metido una flecha entre ceja y ceja. Hola, toma cañonaco. Tú sabes, típico multijugador masivo. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y rollo persa, ¿no? Vuelan las cabezas que dan gusto. Sí, sí, no, no, no. A más de uno se le ha caído la cabeza. Ha perdido la cabeza. Y no precisamente por la memoria. Mala memoria. Chill Valley 2. Para las consolas y los PCs. Hi everyone, I'm Phil from Sweet Bandits, live from Quebec City. Really glad to be here today for the PC Gaming Show. We'll be showing the first trailer for our game, Deceive Inc. It's a multiplayer competitive spy game where you get to use social stealth, high-tech gadgets, and powerful spy abilities to try and get the upper hand. Deceive Inc. Tripwire presents on the project, so this is only the beginning. Please follow us on social media at PlayDeceive Inc. Ya veremos. We'll be releasing the game in early 2023 on PC, Xbox Series S and X, and PS5.
Thank you so much. Pues ya sabes, Xbox, PlayStation y PC. Good afternoon, agents. Your mission is simple. Infiltrate the Frozen Coral underwater hotel and retrieve the blueprint of a powerful weapon. Coge el collar estrella. Policy is to deploy multiple agents to ensure the mission's success. But only one will get the paycheck. Do whatever it takes. ¿Está echando fotos o qué? Ese rollo agente. Sí. Chiquín. Mejores momentos. And they thought it was secure. In the end, I am victorious. They're really not gonna make it easy for me. Vale, parece un rollito espía. Ahí todos contra todos, algo así. Sí. Is that it? Battle Royale, ¿no? Right on target. No hay sangre, hay píxeles, guay. Mira, ¿lo has visto? Cuando le dispara a alguien no hay sangre, hay píxeles. Y le roba entero, le chorizas todo. Música Flower Power. Que te puedes camuflar. Mola. Sí, puedes campear a la gente. ¡Ah! Déjate sus narices. Eso está gracioso. Mira, muy Flower Power. Mira, pues. Primer fotograma, no esperaba nada. Ah, se mueve con la planta. Hace. Pero me ha molado. Un Solid Snake. Con la caja, en vez de con la caja, una planta. Mira. Steam y Epic. Sí, para las consolas también. Me ha molado, mira. Gracioso. Para unos jajas está muy bien. Sí. ¿Qué te pasa? Ya están haciendo... Tardaban en hacer spam, ¿no? Spam de marca de ordenador. But very good news for one of you. We're going to be giving the entire contents of this room away to a lucky winner watching the show. Alguien puede ganar todo lo que está en la habitación. Pero ¿cómo se participa? Mi inglés es muy versión limitada. Vamos, verás, yo lo que me parece entender así muy rápido. Ahí no habrá que entrar en la web. Como psicodélico, Joder, qué recuerdo de las parties. Ah, ¿tú eras de party también? Bueno, no he ido a muchas, pero a unas cuantas he ido, sí. No he ido a la Euskal, por ejemplo. Me hubiera gustado. Pues yo he ido a... Yo dentro de la región. He ido a la de aquí de Cartagena y después a la de Murcia, fue una que es más vieja que la de Cartagena. Y después una de un pueblo de aquí de... Sí, yo lo mismo. Yo por aquí. Toma bicharraco. Venga. Esto es para decirte, todo lo que vas a ver en este vídeo, en esta presentación, lo arranca esto. Sí. ¿Quieres poder jugarlo? Pues compra. A la 1 y 9, toma ya. Toma, ese no solo puedes jugar lo que quieras, sino te hace la cena, te plancha, te da la buena noche y te arropa. Y se monta solo. Sí. Yo creo que con este puedes jugar al Alien, Sí. But Mika, you may greedily wonder, what about the peripherals? Well, animal lovers, we got you covered, because the Height Eclipse wireless headset comes in plush vegan leather trim with a 30-hour battery life and competition-grade 2.4 gigahertz connection. And you noisy typers are going to love the clicky-clacky mechanical keyboard that comes with it. Oh, I'm sorry, what was that? RGB? Well, of course! El ratón, faltaba el ratón. Que estaba ahí el teclado. ¿Qué estaba pensando? Ya que te vendo todo el pack. Míralo aquí, para que entre a la página web y compre. Me ha parecido ver casi $900 ahí. Sí, algo así. Eso será la caja nada más, ¿no? No lo sé. Buenas, Sollito, bienvenido. Muchas gracias por pasarte. Se ha echado la mano a la cabeza, ha visto los casi $900 que valía y yo... Sollito ha puesto el icono de mano a la cabeza.
That is right. Just head over to pcgamer.com/dreampc for your chance. Sí, Mira, este es soñador también, como tú, es Dreamer, es Dream PC. Sí, hombre. Claro. Es bueno, tiene que ser bueno. Pues nada, quien quiera entrar en esa dirección tiene una opción de participar. Para llevárselo. Solo paso a saludar. Chao. Muchas gracias, Sollito. Muy Muchas buenas. gracias. Adiós. We saw them as saviors. Instead, they unleashed a pestilence on our world. No one yet knows if you can kill a god. I, for one, intend to. Ah, sí, esto lo hemos visto antes. Sí, este ha salido en la conferencia de Xbox. De Bethesda. Bueno, estaba cantado que iba a repetir uno. Más de uno se va a reaprovechar, claro. Claro. Si sale en PC, tiene que salir aquí también. Claro. Yo insisto, estos juegos parecen curiosos, pero no sé. Así a priori me parece que es el típico juego que a lo mejor se dura un tiempo, pero después no se acuerda ni el tato. Sí. Pero bueno, ojalá me equivoque. El tiempo lo dirá. Correcto. ¿Y las ventas? Me imagino que tendrán que dedicar un apartado a Diablo, creo. Deberían. O debieran. Deberían. Que es la de Bethesda y de Xbox ha salido Diablo 4, entonces tendrá que salir obligadamente. No estamos haciendo ningún spoiler. El que haya visto la habrá visto. Y es de obligado que salga aquí. Hombre. Es de PC. Vamos, joder, Diablo es un juego que nació en PC, con lo cual no hay excusa. He quitado las pulgas. Sí, el zorro Gremlin. Se está desparasitándose. I'm Derek Bradley, the Flintlock. CEO of A44 Games and creative director of Flintlock, The Siege of Dawn. Flintlock is set in a world ruled by old Aquí van a hacer una gods, explicación and más so, extensa. as humanity, you now have the power of black powder and bombs and flintlock rifles to finally overthrow the gods and take the world back. You'll play as Algo de que se tiene que enfrentar a unos dioses y tal, pero one of the bueno. elite explosives experts of the Cold No sé. Forces. Lo dicho. Nor herself has a personal vendetta against the gods and will stop at nothing to get her revenge. But you won't be going it alone. Where Nor brings firepower, her fox-like companion A mí no me llama. No you sé. will have to master a O combination no es of para mí o no sé. while your companion No le veo uses chicha. his magical Bueno, powers to tendrá la opción disrupt de enemies. probarlo en We Game can't Pass, wait así to que show ya you more decidirás si te Flintlock gustó o before no. its release next year. Head over to our Bueno, para el socials año que for more viene. info, and don't forget to wishlist No me now acuerdo on ya. Steam and Ya. Epic Game Store. Sí, ha dicho next year. Entiendo que. Coming up next, a mysterious new sci-fi game from A ver. 11-bit Studios, the creators of Otro que This se War of Mine. recicla. Hear all about it in our exclusive interview. We'll also Este ha show you salido what's también next for antes, creo. Outriders from Square Enix ¿O and no? People Can Fly. Espera, me Plus, estoy, if you look back me on high school and estoy think, columpiando. those 4 years No, would have oye, been better. están haciendo Bien, aquí gracioso. una... ¡Oh, ese mola! Sí, eso El mola. Demon School. Independent game inspired by the Persona Sí, está series. guapísimo. Check your health potions now because there Mola, is mola. so much more PC gaming show coming your way. Before we go, the folks at Compass Data Centers have a little quiz for you. How much higher is 5G's data Venga. capacity compared to current 4G networks? Scan this Buenas QR code to noches. answer the Buenas question. noches, bienvenido al directo, Chimo. Welcome to the jungle. Aquí estamos, te paso el enlace de la conferencia, ¿vale? Para que lo veas. Ya la he visto Urza. Vale, vale, que ya tienes, es de la DING, ¿vale? Vale. Es que no puedo compartir porque tengo aquí con todas las cosas del directo y no puedo Ahora que van a hacer otra conferencia. están en la de PC. Bueno, estoy viendo tu directo, no te preocupes. Vale, ok. A mí la Microsoft me ha gustado, ¿eh? Sí, a mí también, Sí, no está me ha mal. molado. Yo le doy un 7. Pero vamos a por la de PC, a ver qué se cuenta. Vamos a ver.
The Warsaw-based studio made us cry in this war. A ver, The War of Mine. Frostpunk. Ah, no, porque serán de un estudio. Siendo Morta Stau. Ese lo tengo yo en seguimiento. O sea, ahora mismamente digamos que todo esto es de PC, ¿no? Sí, aunque, aunque coincidieran con consolas también, varios. Sí, pero la conferencia está dedicada a PC. Sí. World Premiere. Ahí está. A ver. Mola. Vale. Sí, el de los creadores de lo que hemos visto. Sí. Joder, mola los gráficos. Sí, no, no sé si son en real time, pero... Mola. Yo, perdonad que sea crítico, pero hasta que no vea los gameplays... Sí, que pinta bien, o sea, gráficamente, pero no estamos dando el veredicto todavía. No. Cuando digo gráficamente me refiero que más pronto hablamos de que si los renders de Blizzard, pues mira, la verdad que... Mola. Yo te lo digo, José Luis, porque yo me acuerdo de pequeño ahí en el 3, digo, hostia, no sé qué tal. Después veías el juego y dices, esto no me lo pintaban así, Bueno... Pero sí, que tiene buena pinta, sí, la verdad que está muy corrado los detalles de todo. Ahí, rollito Alaska. Sí, pero que es un clon del que están operando ahí. Mira, son todos clones. Son todos iguales. ¿Qué está pasando aquí? Sí, es el juego de mis clones, mi mujer y yo, ¿no? Eso es... Uy, la cara de vicioso del pelo largo no me ha gustado. Era muy perturbadora, le ha dicho, ven que sé lo que te gusta. Que soy como tú. Tío, qué paranoia. Vaya. Yo... Eso queda en el contenedor de AliExpress ahí. Queda más rara, ¿no? Sí. Alters. Wow. Pero, ¿esto qué? ¿El juego de Kojima o qué? Pues... No lo sé. Hostia, qué paranoia. Para Steam, PC y GOG. O sea, Steam, Epic y GOG. Este exclusivo de PC. Joining us now to talk about what we just saw all the way from Poland is Tomasz Kaczynski. Ahí está el Steam Deck, se ha visto en la mesa, ¿no? No sé, no me he fijado. A la izquierda abajo, me parece. Mira, mira. Ahí está, sí, ya lo he visto. A ver, sé que no le va mal, A ver si hablan algo también del Steam Deck. Sí, yo lo tengo reservado la segunda remesa para noviembre, ¿sabes? Oh, mola. Un amigo me lo puso en las manos y yo, sí. Ya van, él tenía la versión más light. Yo voy a tirar por todo por la casa. El pepino. Si me gusta ya la versión más suave. ¿Se le puede meter Game Pass o no? Se le puede meter Windows, con lo cual sí. Urza, ¿cuánto cuesta el Steam Deck ese? Más o menos. Depende, porque hay tres modelos. El básico, el intermedio y el pepino. El pepino lo único que se diferencia es la memoria, ¿no? Porque la gráfica es igual o... No, tiene alguna cosilla más. Tiene la RAM, me parece que es mejor en cada... Y el disco duro me parece que también, pero tenía alguna cosilla más. Ahora no recuerdo. No recuerdo, tendría que mirarlo. ¿El pepino cuánto cuesta? El pepino creo que era como 600 pavos, creo. Bueno, no está mal. Hombre, es un PC, ¿no? Y además que le puedes conectar el mando de la Xbox de inalámbrico, ¿sabes? Y lo puedes poner en la tele para que jugar lo que estás viendo en el Steam Deck, pues conectarlo a la tele por HDMI y a la jugar. Lo puedo jugar tanto en portátil como en consola de sobremesa. We as people, we are shaping ourselves every single day with
every single decision. Entonces pinta bien, pinta bien. This process, the whole process of becoming who we are. Y cada vez están adaptando más juegos al Steam Deck. But in our game, ¿Y el tema de emulación cómo va? No lo sé, eso ya no lo sé. Yo es que no lo voy a utilizar para emular. No, me a ver. Está claro que... Ya, pero hombre, lo que me refiero creo que va bien, ¿eh? Creo que no va mal. Lo que me refiero que por 600 euros ya puede ir bien ya. No te digo que te tire todo, pero... very classic sci-fi in a way that we are taking a relatable topic and we are using the sci-fi theme, we are using the sci-fi setting to look at it through the magnifying. Pues mira, no me había acordado yo lo del Steam Deck. Molaría que Steam tuviera un poquito aquí de papel en la conferencia. Sí, aparte de decir que salen juegos para Steam, que digan algo. El año pasado salió el jefe de Steam. Que dijiste tú, esa, lo que tienes de fondo, esa mesa, esa chaqueta, todo eso es pago con nuestro dinero. Ese estudio lo hemos pagado nosotros. Sí. Salió el jefazo de Steam. ¿El jefe de Steam es el mismo de Half-Life? No lo sé, ¿cómo se llamaba el de Steam? Que no me acuerdo el nombre. ¿Cuál? ¿El qué? El jefazo de Steam. ¿Cuál era? El Gaben, no, ¿cómo es? Ay, joder. Gary no sé qué creo que era. Sí, creo que es el mismo que hizo... O uno de los que hizo Half-Life. Es que es un ex trabajador de Microsoft. Entonces... El Gabe Newell, coño. Sí. No me acuerdo. Thanks so much again to Tomasz and the whole team of 11-Bit Studios for joining us this year. And while I try to find enough Rapidium to make it through day 1 to 8, let's head on over to Mika Burton and keep things rolling like a massive space station. Thanks, Day9. Honestly, I need to look into getting myself cloned so I can make time to play all of these awesome games we've seen so far. But I'm also legitimately worried about having to eventually fight my clone in single hand-to-hand combat when they steal my life, making me wonder if I was the clone all along. Is it really worth it for video games? Yeah, no, it's totally worth it for video games. Anyway, that's a problem for future Mika. Present Mika is much more interested in what you all have been saying about the show Empezamos so con la far. chorra. So keep letting us know your thoughts by using #PCGamingShow. ¿Qué nos van a vender ahora? Now, let's get back to the real reason all here. Cloning. I mean video games. Video games. Eso es lo que queremos ver, video games. Bueno. Pinta un juego multijugador, ¿no? Sí, tiene pinta, tiene bastante pinta. Es que ya los juegos competitivos shooter ya me cansan un poco. Sí, yo igual. Yo prefiero los cooperativos. Tercera persona. Creo que ya sé cuál es ese. Hostia, el Outriders. El Outrider. Esta es la actualización del nuevo juego de Outriders, si no me equivoco. Míralo. Ahí está. Ni idea. Este pinta bien. Sale a final de mes. Este es un juego de rol, pero de disparos. Tipo Wonderlands, pero con clases y que puede hacerte cosas muy chulas. Yo jugué a la demo. La demo del primero que salió es gratuita y bastante extensa. Lo recomiendo. Outriders en Steam está gratis. La demo y bastante extensa. Qué gracioso. Parece como un vendedor de perfume. Y tienes que fabricarlos y demás. Vamos, si no lo he entendido mal. O de bálsamos o de... Es un boticario, pero de la antigua usanza. Exactamente. Bueno. No es un juego que yo jugaría, pero bueno, a quien le guste. Sí. Como yo digo, para echar el rato. Potion Craft. Sure. When Tiny Build lets you open your own medieval potion shop, you get hailed as a master alchemist. But when I do it, I get a sternly worded letter from my landlord about how my cauldron violates our lease agreement.
Whatever, it's his loss. But more importantly, folks, we promise you the maximum amount of games humanly possible, and we aim to deliver quite literally. Esto es como si fuera lo del E3, ¿no? ¿Cómo? Digamos. Que esto es como si fuera lo del E3. Sí, pero ahora son independientes porque el E3 parece ser que está muriendo. No, hombre, claro. Tú ten en cuenta que la pasta que era y todo. Ahora cada compañía está yendo por su lado para hacer sus conferencias, cada vez más. No hicieron una E3 para publicitarse, pues digo, para hacer por nuestro. Eso te iba a decir, digo, yo lo he jugado en Switch. Pues lo sacan para PC. Ahora. ¿Procesé? Esto tiene buena pinta. Sí. Tipo retro, música retro y estética retro. Míralo. Bueno. Nitro Kit. Mira, ya está la demo. Gratis en Steam. Bueno. Nitro Kit, bueno, lo probaremos, ¿no? Sí. Before your eyes lies the Celestial Islands. A ver. A world of peace above the clouds, protected by 4 great houses. Juego de cartas táctico. Parece. Míralo. Lo he visto venir. Hostia, pues mola. A mí este rollo me mola. Sí, esto es tipo Yu-Gi-Oh! y Magic. Sí, pero es rol táctico por... No llega a ser Magic, es una evolución. Esto es rol táctico. Ah, este a Manu le molaría. Aquí a mí también me está molando. Porque es un juego de rol pero con cartas. ¿Mako qué? Mahokensi 2023. Que ya se puede añadir a Steam para favorito. To protect it, we must reach out to explore the unknown. Our team of experts is presently probing the deep sea in a struggle against the yoke of overregulation. Otros These shooters. security and defense innovations allow you to shrink any problem down A mí los shooters, tío, si no tienen modo historia. Sí. Si tiene modo Es historia. típico para echarte una risa con los colegas, ¿no? Sí, pero que dice José Luis también. O me venden el modo historia o no, no entiendo mucho, tío. Time to give you an exclusive briefing on what's next for one of PC gaming's titans of modding, simulation, and scale, Arma 4. Last month, developers Yo necesito modo historia. A mí ya los competitivos me agotan. Han sacado tanto competitivo que. Uf. Yo si es cooperativo te lo compro. And with it playable on Steam now, we have a Competitivo ya se lo dejo a los niños rotos. I mean, after all, this is No the quieres series convertirte that en helped birth Skaven. the survival genre through DayZ. Mm. Oh, and also this other little niche genre you may have heard of called Battle Royale. To help us peer into the future for this project, we've got none other than Bohemia Interactive. Thank you so much for joining us. So as of right now, Arma Reforger has been out for about a month. What is it that you've been learning or seeing from players? At first, we've learned that players like Nuevo arma. a lot and they appreciate the work we've put into it. We also realized they like Bohemia modding a lot, Interactive. and they review this as No he sido yo nunca demasiado fan de los armas, pero bueno, entiendo que hay una comunidad detrás. We were very pleased by the reactions of both our community and the new players who immediately started flooding the internet with videos, playthroughs, and praise of our new technologies. Lo que mi pregunta es, hoy en día con tanto Fortnite y demás, ¿estos juegos tienen cabida? Si lo sacan parece ser que sí. Bueno, lo pueden sacar pensando que como siempre ha habido una legión de fans, puede tener éxito, pero ¿de verdad hoy en día? Por la nueva ola de jugadores. Because even internally it's Estarán los an viejos ongoing también. kind of fight.
Tú vas a jugar eso. Yo no. Pues ya está. Ya, pero tendrá seguro seguidores viejos. La antigua escuela. Hola school, hola school. So I'm the real Arma purist and I'm on this for years now, so I will keep fighting, but obviously Tiene pinta que son alemanes, ¿verdad? Sí. Lo acepto. No sé por qué dices eso. Trujilbajen. Ya. Además, los Arma nunca se han caracterizado por unos super gráficos que te cagan. Es por la mierda esta táctica y todo el rollo, tío. A mí no, yo opino igual que Julio, no es mi tipo de juego, pero oye, si hay adeptos. Other releases. I mean, for instance, how much content should a player expect if, say, they've been playing Arma 3 for years? Our goals were, of course, to restart the series from technological standpoint. Para gustos colores. Sí, eso está claro. Todo como los culos, que cada uno tiene el suyo, ¿no? Pero igual. Utilize the technology which is state of the art, both in terms of how it looks like, how it's controlled, how it can be modded. It's important to understand it may look as a kind of normal game on the surface, but there's a big system behind it. So just the tool suite is a massive tool suite, never tested by a large public. So it's a premiere of a tool suite, and these tools are being built for nearly 5 years. Okay. So we really need users to start using them to keep improving and continue building it. Sorry to interrupt, but we have one quick question from the Arma fans. Has Russia's invasion of Ukraine impacted your approach to Arma 4 and Arma Reforger, a game that depicts the Cold War? Well, yes, because it's extremely close to us. We even live in a way very nearby, so definitely. On the other hand, we started work on this many years ago, so the direction was set before. But we always approach conflicts and armed conflicts with a great level of respect. We're still at the beginning, but we definitely would like to continue in our exploring this serious theme. Arma, as I see it, has always been a bit more of a anti-war game. It's an entertainment product. That's fair thing to admit. On the other hand, given the topic, given our, let's say, maturity and long time we've spent on it, and our ambition to portray it as a all very complex and gritty thing. Perdona un momento, que me están llamando, que he dicho que no entrara, pero bueno, a ver. Un momentito, señores, no tardo. This was the wall starting the cooperation with the International Committee of the Red Cross, and I believe we have great potential, big responsibility in this era, and a very important chance to contribute at least a little bit to the good side of things. This would not be an interview about Arma unless we were asking about modding. I mean, so many amazing games and genres came from Arma mods, so I gotta know what's possible in Reforger that wasn't possible in the past. Now with this technology, it's possible to create entirely different things, like entirely different games. It has so many variables, but the beauty now is that much more of it is user accessible, unlike the previous games. So people can easily digest how this is constructed in our Workbench tools. So unlike previously where it was more hard-coded in the C++ engine, so now they can check the data of every single element of the game and go much, much deeper than in previous games. So this will be super exciting. Now, I wanted to ask a little bit about performance, because anyone who's played Arma knows that it can get really challenging to get a good frame rate in those massive multiplayer matches. So I'm curious, what expectations should players have about performance leading into Arma 4? Arma 3 was built on foundations laid down in times of single core and no GPUs basically, so this time much more computations and intensive rendering things can be done directly on GPU, but it required completely a new approach. Again, we are in the beginning and we know that there are problems, there are difficulties, but we are solving them one by one. We are really gathering community feedback and even our own definitely feedback, so we are moving things forward. And yeah, it's about optimization. It's not that much about FPS, but also for like network traffic, for instance. When you have this massive multiplayer game, it's a huge challenge. Server performance, of course, and all the technical things. So we are moving forward. Thank you so much again, Bohemia Interactive, for giving us the inside scoop on both Arma Reforger and Arma 4. Now, you don't go anywhere, because here is what's around the corner.
Ya ando por aquí. Ya está. Ok. Vale. ¿He perdido algo importante? No, la verdad que no, el hermano. Yo personalmente respeto a que le guste, pero a mí no. on the new Jurassic World Evolution 2 expansion and get your crowbars ready for Half-Life Alyx Levitation, a special project from some very talented modders. Oh, modders, what would PC gaming be without you? While we're here, quick geography question. Which parts of the world use the most bandwidth for gaming? Answer this question for the folks at Compass Data Centers and it could win you a $500 Razer gift card. Scan the QR code on the screen to enter. Last year, Shiro Games debuted War Tales at the PC Gaming Show, but the publisher has a lot more. ¿Os acordáis del primer PC Gaming Show? No, ese yo empecé el año pasado. Ah. El primero que fue un poco rollo así tipo late night, como si fuera un Buenafuente, una cosa así, con su mostrador, su sillón, o sea, su sofá. Y lo que pasa que era soporífero. Se ponía a charlar con la gente en el sofá y se hacía larguísimo en eterno. Y yo creo que ya aprendieron y cambiaron el formato. But today, let's look at Dune Spice Wars multiplayer mode. Up to 4 players can go head to head in free for all. 2v2, all work together in co-op against AI opponents. We're introducing new synergy systems between factions that will open a vast number of strategies to help you crush your opponents. Multiplayer will be available in Dune Spice Wars very soon. Mola. After 5 years and Mola, te iba a decir, las banderitas me suenan un montón. Claro. In a new chapter set shortly after the events of the first campaign, Ragnarok has decimated the lands of Northgard. Long-standing alliances have been broken. Violence and betrayal now plague the continent. Forced to depart what they once called home, our heroes arrive on unknown shores and find themselves confronted by unfamiliar faces in a dangerous new realm. This Northgard expansion arrives this winter. Northgard. Vale, una expansión. And for all of our War Tales players out there, Cooperative is finally coming to our open world. Joder, que recuerdo me ha traído el Dune. Acordarme del antiguo, el de PC. And camp with your friends. El de Westwood, qué guapo. But you can split up to cover more grounds. Before every fight, devise the perfect strategy to overcome any threats that may stand in your way. But be careful in your approach, as one wrong move may lead to your group's demise. The co-op update will allow you to play between 2 to 4 players, and it will be available this summer. War Tales. Para el veranito. Sí. So a few months ago we announced Shiro Unlimited, a new publishing label created by indies for indies, and we are very proud to announce 2 new titles coming from the Shiro Unlimited family. 2 títulos más. De Shiro. It seemed like our last chance to start again, to escape Earth's devastation. We used our limited resources to lay the foundations of a new life, deep below the waves of this strange new planet. But soon, we realized it was not the dream world we had hoped for. When faced against the darkness of the abyss, we found ourselves helpless. Lost. Isolated. Avisados. Oh. Ya estáis avisados. Avisalos. Ya voy. A mí, ¿sabes qué saga me gustaría que volviera? ¿Cuál? Ah, pero la del... El Command & Conquer, tío. Ah. Yo fui de los primeros juegos de estrategia que jugué, tío. Ah. Ni Age of the Empire ni nada. Yo sé que... Bueno, no sé si el Age of the Empire estaría antes, pero yo jugué a los Command & Conquer. Y me acuerdo que en PlayStation 1... sacaron un Command & Conquer, no sé cuál, pero vamos. Sí, sacaron varios. Yo creo que sacaron el primero y después el Red Alert. Yo tengo el primero, lo tengo ahí. Y el otro día pillé en el último Humble Bundle, lo estaban dando. Y lo trinqué y digo, mira, por la curiosidad de ver el remake y cómo está. Gracias por verlo.
You just saw why you were exactly right to be afraid of the ocean in Abyssals. And you confronted your inner demons in the retro dream horror of Decarnation. Next up, how do you rebuild a city in a world set after the collapse of civilization? Let's find out how by taking a look at I Am Future from TinyBuild. A ver. Gaviota Simulator. Esta semana nos regalaron uno de un tiburón en el Epic. Sí, está todavía gratis. Yo todavía no lo he probado, pero me ha dicho un colega que no vale mucho. Para reírte. Sí. Los pepinillos en el ojo. Los ojos. I have no idea where the hell I am. Soy leyenda con colorichis. Sí. Soy leyenda versión Fortnite. Por lo menos estética Fortnite. Ya va a entrar un escalofrío. Soy futuro. Soy el futuro. En vez de soy leyenda, soy futuro. Oh. El futuro. Madre mía. Buah. Vaya con el Warchin. Sí, me la has quitado la boca. A ver, solo faltaba el blaster. Our forefathers conquered Calderia and bestowed it upon us, a new generation, ¿Un Juego de Tronos? to share or spar over. No, es... No, estilo Juego de Tronos me refiero. Houses seek to obtain the Emperor's favor, cultivating our lands and subjects. Parece rollo Total War, ¿no? And enrich the realm, beginning with ourselves, of course. Estos juegos me parecen muy chulos, pero como hay que dedicarle tanto tiempo, son tan densos, me dan una pereza, pero vamos, al mismo tiempo me gusta. Una relación amor-odio. Es igual que cortados de José Luis, el Starfield ese, que ha salido de la conferencia de Xbox. Sí. Que me parece muy bueno, pero eso se lo he dicho... Me ha dicho un colega por teléfono. ¿Has visto esto? Digo, sí, pero eso es un come vidas. Exactamente. Verá que si te engancha me parecen chulísimos, densísimos y tal, pero... Uff. ¿Qué pasa? ¿Le han hecho un Men in Black? ¿Le han hacer el bicho ese con la bombilla? Esa para que te borre la mente. Ya está, ya está. No tengo nervioso, Golfa. Neuralizarnos. Neuralizador, es que no me salió el palabra. ¿Para qué Jurásico, no? Ark, este tiene pinta del Ark. No, este es la expansión del Dominion de Parque Jurásico. Ah, sí, por la música, vale. Yo creo que es el DLC o no sé. Oh, ahí tenés el Rex. La Evolution 2, vale. Que también lo tenéis en Game Pass. PC Gamer. Hostia, esto sí que me recuerda al Command & Conquer. A mí me recuerda a MS2. ¿Sabes? La esta. El Command & Conquer empezaba así. It is a beautiful day on Citadel Station. Un shooter. Humanity is on the verge. Hay una obsesión con que la humanidad se ha ido a la mierda. A lo mejor una indirecta para que realmente nos vayamos a la mierda. Yo creo que sí. Que dirá, si esto es lo que nos queda. How can you challenge a perfect immortal machine? Mola. Esa mola. Ah, mira, tiene un sable láser y todo. Nothing. I create. Muchos shooters, I fuse flesh and steel into perfection.
Vale, son rollitos así... Bioshock o como era, Shock. No recuerdo mismo. La voz esa es muy perturbadora, ¿eh? Pero te pone. Ese System Shock. Ha dicho, digo, era no sé qué Shock. Digo, coño, me está recordando el System Shock. Sí, para todas las consolas y para Steam. Es que cuando sale al principio uno en un pasillo con la cabeza cuadrada, digo, ese me parece que es del System Shock, ese enemigo. El System Shock no es un juego que vale una pasta, en verdad, no sé, el 2 o 100, puede ser. ¿De PC? O sea, pues no sé cómo está cotizado, no tengo ni idea. Pero no creo que sea caro, ¿no? Es la cabeza de una... Bueno, que la portada es la cabeza de una pava en las antiguas carátulas estas de cartón grande, ¿sabes? Sí, con unas gafas o no sé qué, sí. Yo te lo digo porque, bueno, lo vi en un canal que no voy a decir el nombre, bueno, spoilear, pero que sí estaba caro, ¿sabes? Joder. If you look at when the game opened, the original, a help screen that came up, and it filled the entire Al del screen 94. with text. It's just a, Claro. I don't know. Es un remake, ¿no? Del juego del 94. Eso parece. Frankly, as I think back on it, the game actually holds up pretty well. I'm excited to see it come back. Just wondering if you think many modern gamers are aware of the impact that System Shock has had in terms of gameplay systems, in terms of narrative structure, on so many games that came after it. I'm not sure people see. La gente en el chat de IGN, por un lado está flipando y por otro lado en plan de quiero un Bioshock, déjate de System Shock y dame un Bioshock. Por cierto, ¿vosotros habéis jugado a los 3 Bioshock? No, yo no he jugado. Yo jugué al primero, sobre todo. Es que a mí me han dicho, bueno, a mí me han dicho que hay una cosa de entre amor y odio, que el 1 y el 3 está muy bien, el 2 como si no hubiera asistido. El 1 sí que lo jugué, el 1 no voy a spoilear quién lo haya jugado, pero el 1 está muy bien. Ya está el 2 aquí, System Shock 2. Eso ya con la tía, como decía. Sí, la... Cheers. Yeah, I can't wait to return to that world. I forgot that basically the fans know way more about the game than I do now, so it'll be. Venga, Warren, que te tiene que ir a cenar. Thank you so much again, Warren Spector, for joining us to talk all things. Que dura una hora. Yo no sé si lo de la Steam Deck es una indirecta o que la quieren vender realmente. Que era de venga, compra. The Force. The Force dispensa Titan controller space. Where away? That the rise of Titan would forever be without misery Titan. or bloodshed. We seek nothing from the solar system but a lasting amity of reason and justice. To see a war under any pretext would bring ruin to the great works of mankind. Any victory achieved through that deepest expression of human unreason would be as devastating as defeat. Que sí, que la humanidad a la mierda. We have but a singular. Al final van a hacer caso y nos van a mandar un meteorito, nos quitan de en medio o nos dejan en una sociedad posapocalíptica. Hombre, con los mongas que hay hoy en día no te creas, ¿eh? Fallen Frontier. Or Super People. Este se ve antes del avance. Venga. Vamos. Toma ya, sale disparar.
Super People, final beta. All right, gamers, good work. You've made it here to a site of grace, or a bonfire, or a sculptor's idol, or a lamp. Make sure you're staying hydrated, replenish your potions, and most importantly, keep letting us know what games you're excited about using hashtag Venga, venden PC otra Gaming vez Show. esto. I mean, personally, I can't wait to Bla 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 bla. Oh, good. Now that we're all rested up, feeling good, it's time to enjoy a slice of that lovely cyberpunk life, courtesy of ¿Cyberpunk? and experience the ¿Cyberpunk investigative algo? horror of immortality. El parche the latest in the 528. mind of Sam Barlow. World Premiere. Míralo. World Premiere. I believe we have a short Halme- clip here. Do you want to tell ¿Cómo? us what we're about to see? Well, I don't want to spoil things too much. Does this work as confession? Bueno, que rayada, ¿no? Me han cortado la picha, ¿eh? Pero que es detectivesco o qué? Pero no entiendo el juego. Que es de parar. Yo creo que es tipo. ¿Cómo se dice? Aventura gráfica, pero no será. O sea. Pero muy realista, tú. Sí, de verdad. ¿Eh? Immortality. Bueno. We can take a break. ¿Vampiro? We should take a break. No, we can go. Esto no está diseñado. Estos son real. Todo real. Si fuera vampiro te lo compro. Game Pass, Steam y GeoGer. Eso sí que puede ser el Cyberpunk, pero. No, porque no está. No. We got A ver. customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this No place up. parece. Move some chairs and tables around. We can make this place shine. Juego del diablo. Ah, dice Kisonu If the weather ahora gets mismo. bad, we can grow some veg in the greenhouse. Sí, el 4. Once we start making Del demonio, juego del demonio. Ah, juego del diablo. Juego del diablo. Ah, vale, vale. No lo había pillado, perdón. make enemies. Give customers Pero a decimos road que just perdón turn por on el the old retraso charm. de tiempo y el Water mío. down their drinks. I'm not Por cierto, ahora que iba a decir, digo, ahora hay también una nueva moda, otra vez, con el rollo Cyberpunk y demás. ¿Habéis visto el juego ese que ha salido, también ambientado un poco rollito Cyberpunk, pero que manejas a un gato? No. Es que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero tú lo que vas por unas calles así también un poquito rollito Cyberpunk o rollo moderno y manejas un gato. No tiene mala pinta. Nivalis. Bueno. Para Steam y Epic. Habrá que ver en verdad de qué va, porque no sé. At Iron Lands, we are big fans of cyberpunk fiction and games, but we have our own ideas of what a cyberpunk world can be. This is a game in which you manage your restaurant, bar, or nightclub, take care of your staff, make deals, farm, and experience the stories of the people you meet. Or maybe you just want to take the day off and go fishing at the docks instead. Nivalis primarily uses voxel art for the environments. We spend lots of time creating a unique Ya atmosphere estamos con with high rollito levels mundo of detail abierto. and dynamic elements. We are excited about the cyberpunk world we're making, and we can't wait to see the choices you'll make and how you'll choose to live your life when you come visit us in Nivalis. You can wishlist Nivalis now on Steam and the Epic Game Store. Mana is the gaming rewards debit card that puts the power back in the hands of players. Venga, So spam. with every quest you Hola. complete and every purchase you make, you're Con la earning for the visa. rewards you actually want. Manavisa. We make it easy for you to set ¿Cuánta up billete ahí? Just sync your favorite games to your Mana account and start earning real-life rewards the next time you play. So why pay any other way? Pay with Mana. Pay with power. Mana. Game Lo que pagarán esta gente, para salir aquí. Get ready to overclock your eyeballs, because this next trailer is coming in hotter than my computer with 3 Chrome tabs open.
Venga, World Premiere. Llevamos un poco más de una hora. Sí, a ver, si le quedan 20 minutos aproximadamente, si son, algo los así, cálculos sí. son acertados de la duración. Hora y media. A ver, Microsoft. Mola. Ah, el que vimos antes. ¡Oh! Bueno, de mala pinta. Este ya, de estilo así como el... ¿Cómo se llama este? Este que lo hizo... que era así tipo retro también. Hizo Square Enix, que hace el... Es que no me acuerdo el nombre. Que ¿El tenía era... Octopath Traveler? ¿Cómo? ¿El Octopath Traveler? No, Sí, no. correcto, así de... Ajá. No, pero mira, me está molando mucho. Pero me pensaba que iba a ser así, pero aún así me mola. Es táctico, es que a mí el RPG táctico me mola mucho. De hecho, el Metal Slug Tactics ese lo estoy esperando como agua de mayo. Yo creo que voy un momento ahora a abrir Steam. Y el otro era Nitro Kids, ¿no? Lo que habían dicho. La demo. Sí, vamos a ver. A mí este es que más me está molando de momento. Míralo, ahí está. Ahí. Nitro Kids. Ahí si quieres te pongo en el chat el enlace. Ahí lo tienes. Sí, ya veo la demo, pero este juego pinta bien, ¿eh? Tío, a mí me está molando, Me la apunto ya. Le voy a hacer foto encima con el móvil cuando saquen el nombre. Espérate, te captura la pantalla. Demon School. Demon School. Ah, sí, Demon School. Captúramelo y pásamelo por el Telegram. Vale. La Switch también, mira. Claro. And now it's time to take a bit of a spooky transition. If you're at home, turn on all Bueno, que lo quiera tener físico, pues de puta madre. is unbroken and check to see that your door is properly painted with sacrificial lamb's blood because things are about to get certifiably terrifying. Let's look at the H.R. Giger inspired biopunk horror Scorn. Desolate and decayed. A grisly nightmare. No, me ha gustado, el demo este me ha gustado, hostia. Greetings. I'm Temática Dark Souls. Doug Bradley, and I invite you to join me. Este me suena que lo hemos visto antes en la conferencia de Xbox. Pues sí, es verdad. Sí, me quiere sonar bastante. No, era una sí, es el mismo. Que se saca algo del ombligo, ¿no? Sí. Sí, algo así, sí. Mira, ahora mismo. Sí, es el mismo, Part flesh, part machine. An industrial civilization. Now Lo que pasa es que aquí se ve mucho mejor, ¿eh? Hombre, es que es PC siempre va a ir mejor que Hombre, ya, pero que te... ya lo sé, Bursa, me digo, hostia. Que se ve con más claridad, más nítido. Yo cuando había visto esto de Xbox digo, hostia, algún juego de tipo Alien. El estilo es muy parecido, sí. Eso es lo que me mola. O sea, la ambientación es muy tipo Alien. To an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Me lo tiene. Scorn has no dialogue, so most of the storytelling comes from the environment, discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips you with the tools to progress. While there is shooting within the game, Scorn is not a shooter. Parece una especie de shooter raro, tío. Sí, pero es lo que acaba de decir, que dice que no es un shooter. No sé a qué se refiere, pero bueno. Habrá que verlo. O por lo menos probarlo. Vamos, nada más el nivel de curro de las texturas mola. No, este juego llega a trabajo, Exacto. Aquí han salido más imágenes que la conferencia de Xbox, Sí, está más largo. Are you prepared to unravel your inner self within Scorn's world of horror? Scorn. Octubre de 2022.
Lo que es curioso es que no está aprovechando la conferencia de la PC Gaming Show de sacar o hablar de IP gordas, ¿no? De juegos gordos. Mira, ahora Warhammer. Que a lo mejor se están guardando las cosas gordas para el final. Puede ser, pero yo no creo que le quede mucho. Le queda un cuarto de hora. Por eso. Si las cuentas de tiempo. Cuarto de horas. Se pone a sacar publicidad de las tarjetas de crédito. Se te va el tiempo. Y de la esta del PC, de la pantalla, del ratón, del teclado. Sí. Doom. An even older Space Marine, which is the Warhammer 40,000 Space Marines. So, you know, it's really exciting for me to work on Space Marine 2, you know, because it's a great franchise, and I know that it's inspired so many other video games. Ostras, el Space Marine primero era muy guapo, ¿eh? Era muy chulo. Pues ya tiene el 2. Y es como ha dicho, una mezcla de Doom, Gears of War, una cosa así. De hecho, a mí me parecía un Gears of War de Warhammer. So the Space Marine is a brainchild of the Emperor, the kind of leader of this of humanity in the grim dark future. He saw the dangers that the universe presented, and he created. Ya, pues este mola, ¿eh? Space Marine 2 mola mucho. Y a ti te tiene que molar, que es tercera persona. Pues sí, lo probaremos en el Game Pass. The Emperor's kind of chief scientist, went back, did some digging in the old data, and found a way to enhance the qualities that a Space Marine has by installing new devices, new kind of bio implants in their body. So now these guys are 2.5 meter tall monsters capable of destroying anything in their path. It's reminding me of the 1,000 times I have rewatched the Astartes animation. That's amazing. It's so exciting. It's so exciting that we now get to be in that position to play that kind of character. And in the trailer, we saw de hecho, yo creo que lo tenía en Steam, parece a mí. Sí, correcto. In this particular game, the Tyranids are the main. Es que creo que lo regalaron, José Luis. El 1 lo regalaron. Puede ser, sí. Creo que lo regaló Sega con algún evento de estos que hace Sega. They devour everything in their path and they leave nothing in their wake. So one of the great things about the Tyranids is they come in the thousands. And our proprietary engine, the Saber Storm, can deliver these epic battles. Now we will have thousands of Tyranids, and you will rip and tear through them all. Buah, está rodeadísimo ahí, ¿lo older games couldn't even hope to do. And you're talking a little bit about combat. I know that some of the previous entries were more melee focused. What's the combat like in Space Marine 2? So the combat in Space Marine 2 is a mix of in-your-face melee combat along with some really cool over-the-top weapons. So, you know, we looked at, you know, the ya que le pongan un cooperativo como en el Alien y para adelante. Forward combat, which has inspired many other video games, but that never stop, never take cover combat is integral to Space Marine 2, along with, you know, these really cool, powerful weapons. So you're either tearing up enemies in front of you, or you're blowing them away from the back of the battlefield. It's the best of both worlds. I mean, that sounds so terrific. And I mean, I know you guys are huge fans of the 40K lore, so I'm curious about, in working on this project, what's been the most fun seeing come together? I mean, what's Saber Interactive focusing on right now? Right at the beginning of the project, Tim and I went to the Warhammer Museum, which was an incredible experience. And you go around all these cabinets where these incredible miniatures that have been painted by these masters are arranged in these dioramas. You find yourself kind of crouching down and looking into the ranks of Space Marines that are facing Tyranids or Orcs or whatever. And something that Tim and I said at that moment. Yo tengo alguna figurilla, pero yo menos mal que no me metí en ese mundillo porque era caro. Sí, yo hice un amago, pero cuando pintas, pereza. Yo me gustaba mucho el rollo, por ejemplo, de los Ángeles Oscuros y los Elder, pero buah, es que cualquier cuadrilla de esta que te pillaba y te costaba una pasta. Y ahora píntalo, que también hay que tener manos, etcétera. Pero sí lo he jugado, ¿eh?
The sound, the gameplay, the way it feels is all designed to make you feel like the most powerful warrior in the universe. Well, perfect. That answers everything. Thank you so much, Tim and Oliver from Saber Interactive, for joining us. I can't wait. Warhammer 40K Space Marine 2 comes to PC, PS5, Xbox Series X and Ya S. está diciendo PC para Xbox y PlayStation. Hombre, tienen que rentar este juego. To the golden days, or should I say, golden eyes of 90s console shooters, and an atmosphere. El primero salió para todas las consolas de la época. And Kyoken Interactive. Let's take a look. Vamos a ver. Ha dicho GoldenEye, pero yo entendí el estilo GoldenEye. Yo también pero el de esto es un retro a bosta, así. Pero que hemos visto una avalancha de shooters que no es ni media normal, ¿verdad? A mí que me gustaría que sería el GoldenEye con los gráficos de ahora, el que salió para Nintendo 64, lo colaban con gráficos actuales. Yo con la gente se lo pillaría. Han hecho un juego, ahora este que están poniendo es un juego moderno con gráficos que van de GoldenEye. Mira, puedes hacer tu campaña. Es que lo que dice Roger con GoldenEye es que fue brutal. Yo me acuerdo haberlo alquilado en la época. Agente 64. Agent 64. Guiño, guiño. Pues vamos, guiñazo pero enorme. Míralo, y ahí la 64 puesta. Anda, mira, está la demo. Vamos a buscarla. Agente 64. Sarah. A ver, estará. Ryan. Aquí está. This is Kathy. Can you hear me? Voy a poner el enlace en el chat por si alguien se lo quiere bajar también. Mission Opera has only one objective. Yo ya me estoy bajando la de Nitro Kit, 32 segundos dice que dura. Es de 10 megas así. I need to know that when we get there, you'll make the right decisions. We can do this. ¿Qué está? ¿Que es la competencia del Starfield ese? O del Mass Effect. Deliver is Mars. Lo dicho, hay que acabar con la humanidad e irnos a Marte. Es el mensaje de hoy. Pre-order, Steam, Play 4, Play 5, Epic, Xbox y Xbox Series. Hi, my name's Elise Chappell, and I play Kathy Johansson in the out-of-this-world sci-fi epic Deliver Us Mars. Join Kathy and the crew of the Zephyr on an unmissable adventure as they journey to the Red Planet to recover technology vital to the survival of Earth and humankind. Deliver Us Mars is set to land on September 27th and is available to pre-order now on PlayStation, Xbox, Steam, and the Epic Games Store. Ok. Stay a while. A continuación. To this list of games still to come, the team behind Half-Life Alyx Levitation will put their mod where their mouth is, and then nuevo, it's Paradox supongo. time. Not as in us creating an Victoria actual time 3. paradox. We're going to show you the latest from Victoria 3. Plus, you can literally scale Otro your shooter. entire butt off Gloom with the creepy War. horror of Gloomwood. All this and more in just a moment. But first, a final Venga, otra vez la tarjeta, venga. Venga, responde. How much has esports revenue increased since 2016? Madre mía. Compass Data Centers wants to hear your Oye, te puede tocar $500. Ah, vale, que esto es para que te toque un premio. Sí, te hacen esa pregunta y la tienes que responder allí y te puede tocar una tarjeta de $500. ¿Cuál es? Roger, vamos. Muy malo. ¿Qué pregunta es? Creo que era algo así como cuántos eSports habían salido desde 2016 o no sé qué. Highly anticipated real-time strategy game from Frost Giant. Then our resident RTS addict is going to sit down with some of the game developers to ask the hard-hitting questions like, when can we play this already? Venga. Frost Giant Studios. Oh, mira, de los creadores de StarCraft 2 y Warcraft 3. A ver, que nos sorprendí.
2 years ago, our team assembled with a shared vision to build a brand new real-time strategy game. Together, we've been fortunate to work on some of the greatest RTS games of all time, and now we have Esta gente es la que sería de Blizzard. the next evolution of that legacy. Today, we are so excited to share a first glimpse of Estrategia en tiempo real. an exclusive sneak peek Pre-alpha into the engine universe and game that we've been creating for you. Stormgate takes place in an all-new post-apocalyptic setting where science fiction and fantasy collide. Our story begins hundreds of years in Earth's future, following the near extinction of humanity. This great calamity was caused by the Infernal Host, a playable alien race of demonic invaders that are hell-bent on claiming this planet as their own. With our story, we are creating an ever-expanding game universe, told through an ongoing series of campaign missions that you can play solo or cooperatively. New chapters will come out regularly. Ya solo faltan los humanos y los protos. Maps, modes, and plenty of other surprises. In addition to campaign missions, we're building a world-class competitive experience with grassroots and professional tournaments accessible from directly within the game. There will be different leagues suitable for all levels of experience. In our new 3-player co-op versus AI mode, you'll level up your heroes, collect rewards, and customize your forces to open up new styles of gameplay and long-term variety. Stormgate will be free to play, but not pay to win, and there will be no NFTs. No NFTs. Beta testing starts next year. Registrado por 2023, no sé qué. At playstormgate.com. Pero huele a juego de oleadas. You might happen to know that I'm a huge fan of real-time strategy games. StarCraft is my favorite game. I played it for 25 years. I still play it. I'm so thrilled today to be part of Frost Giant Studios. They're a group of amazing developers who have worked on literally my favorite games of all time. And we're here to talk about their brand new, free-to-play, real-time strategy game set in a post-apocalyptic Earth. It's Stormgate. And here to talk about it is the CEO and production director at Frost Giant, Tim Morton. Thanks for joining us, Tim. Thank you so much for having me here. I want to know about the world. I want to know about the game. Ten cuidado que se te chorice la Steam Deck. All right, this is our first game as a new studio. And it is classic real-time strategy, but designed to be more social. We build the game in a universe that ties everything together. Sí, los tiempos cuadrados deberíamos estar ya en la última oleada de juegos, ¿eh? Like different kinds of gameplay. So we've got cooperative campaign mode. Also play open-ended co-op. Cuando hay un resumen de todo, entonces que estamos acabando ya. We've got 1 versus 1, high skill, competitive, and those are cuando el very tío diga, different venga, ways to hasta play in some luego. ways, but they're also all unified by the universe, by the races, by the units. So you really get a sense for how to enjoy them. Cuando diga el ganador de todo esto es José Luis. Obviously, in all these modes, you're going to be collecting ¿Te money, imaginas? building units, and so on. The winner is José Luis, con el acento ese americano. From the Juan Luca Entertainment Channel. I come from a time when the pathfinding was bad. We call that high skill opportunity. But I mean, how do you think about getting the controls, the motions, just the feel of the game to feel good in 2022? Yeah, it's interesting that RTS is one of the only genres I can think of where you have to have hundreds, even thousands of units synchronized over the network and responsive. 12 años ya, poca broma. Pro esports players feel good about it. Y sigue dando pasta, That's not easy. It does require custom technology. There's no engine that you buy off the shelf that does that for you. So we definitely started knowing that and having the benefit of our chief architect, James Anhalt, who did that work previously on StarCraft 2. So we've put a lot of effort into that for sure. And this is going to be one of the first major RTSs people are aware of that is on Unreal Engine 5. What is it like working in this next generation engine? It's pretty incredible how far things have come from a graphics perspective, and I think the art team is unlocked in so many ways by what Unreal provides. So we're very excited. We're still learning everything that Unreal can do for us, but even that first cinematic that we debuted, like that's done in Unreal. So the high quality graphics that you're seeing are actually coming from Unreal as an engine. So you've talked a little bit about for new players, making the game feel a little more approachable. Hombre, en teoría todavía tenemos que ver lo que han adelantado hace un momento de Half-Life y demás. Sí, pues no van a acomodar el tiempo que has dicho. Digo yo, vamos. And I'm curious, how is your team going to approach that? So a lot of the emphasis around our thinking has been focused on
what are things that we can add, especially around the gameplay experience? And one of those things is more seamless integration with esports. I mean, being able to sign up, participate in tournaments directly from the client in a way that gives players grandmaster, guiño, guiño. take on Cero, there's still an opportunity to be the best on your block or the best at your company or the best at your school. So we want to facilitate esports all the way from grassroots level up to the pro level directly in the client. So, of course, in the history of RTS games, a really important component of them has always been mods. I mean, Warcraft 3, there's players that didn't even play the original game. They just did custom mode after custom mode. Does Stormgate have modding? How are you thinking about the modding community? A number of members of the Frost Giant team actually came out of the modding community. The team as a whole. Como que básicamente lo que quieren hacer es un StarCraft nuevo, pero sin la marca StarCraft. Con apoyo de la comunidad, haciendo mods, etcétera, etcétera. Estos mods eran chulísimos, lo que se curraba la gente con el StarCraft, haciéndote juegos de plataforma, juegos de lucha. Cuando eran gratuitos, ¿sabes, José Luis? Que ahora la gente... Sí, bueno. A ver, no todos, pero ahora muchos mods. Claro. Que dicen, si quieres algo, paga. Subreddit as well, so there's an opportunity to participate in the dialogue around what we're building. Tim, thank you so much for joining us again today. Y vete a tu casa ya. No me robes el Steam Deck, que te he visto. Mira, yo lo he tapado porque se lo está llevando ahora mismo. Sí. Se la metió en el pantalón. Sí, sí. No te vamos a dar un Steam Deck, no te emociones. Que estés aquí ya es... Vamos, te puedes dar con todos los dientes. Parece que te están metiendo un robot de cocina. ¿Y qué, Mike? ¿Qué te parece? ¿Es asombroso o no? El Cooking 3000 es maravilloso. Ya, como para hacer skate ahí. Sí, esos no van a hacer skate, porque se ha ido el pueblo a tomar por saco. Juego de construir. Míralo. Un Civilization 3D. Hostia. 3D. Ya, pero... Joder. Madre mía. Ay, tiene desastres nucleares. Nucleares, iba a decir naturales. Se ha caído, se cae. Cuando cae nieve te barre lo que ha hecho el pueblo. Lizara, Summit Kingdom. Coming 2023. K1 no el primer cuarto de 2023. ¿Esto qué es? Un Hércules pero con gráficos cookies. Rollito Breath of the Wild, ¿no? Así en plan cooperativo, Frozen Flame. Para 2022. That was Frozen Flame, an open-world survival RPG from Dreamside Interactive, where you'll embark on a fantasy adventure in a world reshaped by a magical calamity. A cursed land full of environmental hazards and massive monsters doesn't... ¿Y lo del fondo qué es? ¿Una katana? Sí, tío. Un katanazo, katana sierra. Un burro rosa unicornio. En fin. Fíjate que pintoresco. 3 cizallas, una pica, una katana. Una sierra. Parece más el key de robar una tienda que otra cosa. Una tienda o un asesino en serie, tío. También.
Bueno, World Premiere. World Premiere. Juan Luca Entertainment World Premiere. Este es el de los trenes ese que se ha visto antes, el Victoria, ¿no? Victoria. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria 3, we simulate this era. Ahora es cuando mucha gente se está preguntando, ¿y había un 1 y un 2? Sí, como yo. No había que era un Victoria 1 y 2. No había salido muy victorioso porque yo no conoce a nadie. High and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation. Tiene su público, ¿no? Esto es como todo. Powerful groups with needs and desires. Listen to their Tus políticos. Eso es entonces realista. To protect what is proven and stable. Your politics will decide where you want to go. Tú eres un político, pues nada, tu economía, ¿cómo echarla a perder? A explotar a los ciudadanos. Sí. Al final del juego que la humanidad se va a Marte. And you can harness the industrial revolution to turn your cities into titans. This is the plaza en el sol. need on the global stage. Use pacts, threats, and bluffs to secure your place in the sun. Anything done by war can be achieved with diplomacy. But you can decide when push comes to shove. Tu historia. Here you write the stories, and over time, the history of your world will be carved into the map. What will your society be like? What is the sound that will echo over continents and be heard over the noise of time as you create your grand tomorrow? A Grand Tomorrow 2022. Pues vale. That was the gameplay debut Bueno, of no es un Victoria juego para mí, pero bueno, que le guste. a grand Sí, sí, está claro. later this year. And let us take this moment to let you know you can wish us Victoria Que ya está 3 para at ti, PC para que lo Gamer puedas... Show at Borre. where you'll be able to find every game featured in today's show. Type pcgamer.com/wishlist. Imagino que ahora ya tocaremos al live, ¿no? Sí, ya está And haciendo now, resumen. on with the show. ¿No hay al live? A ver. New. Blood, no sé qué. Nueva sangre. Hostia. Mira, un shooter. Pero fantástico. Hostia, bastante psicodélico, ¿no? No diga eso. No sé de dónde sacas tú eso. Vamos, te puede dar un ataque epiléptico aquí. Todos estos colorines. Vale. Te están resumiendo todo lo van a sacar. Dus HD. Nueva sangre. What's up, PC gamers? We're back again. Now, what you just saw was everything New Blood. Violencia, y pones ahí en la camiseta violencia. Sí, ya. Acabo de llegar del gimnasio y podéis ver mis musculitos. ¿Ves mi esculpida efigie? Pues ala, venga. Ahora voy a enseñar sangre. Oh, es violento. 5 juegos de New Blood. But I want to let you know that yes, we're still working on a top-down shooter. Yes, we're still working on a Fallout-style RPG, my dream game. And yes, y estos lo han esculpido, estos juegos, mis músculos con programando. Picando código. Gloomwood. Now, 2 years ago, y'all straight up forgot to show the Gloomwood trailer. Last year, you bumped me, so Gabe Newell could talk about a bunch of demos or some shit.
This year, PC Gamer, you promised we would get to show Gloomwood, so I don't want to hear any bullshit. If you're on a Steam Deck ad right now, mi bíceps? Ha dicho ahí, ha dicho Steam Deck. Ah, mira. ¿Qué? Pero que ahora saca un perro. Un cachorro. El perro tiene que estar flipando. Yo lo meaba. Si fuera el perro. We good? No. Can we show Gloomwood? Are you sure? Well, all right. It's about time. Heavy. New Blood Presents. New Blood Presents. Bueno. Hello, Doctor. Joder, estética retro. Ahí se va a hacer la merienda. He visto latas, he visto manzanas. Ah, es UTA que antes ha salido. Próximamente para tu Nintendo DS. El gráfico del gol de... Retro, estética retro. De 3DFX, vamos. Esto sería creo que es una especie de cazador o algo, tío. Van Helsing o algo así. Sí, pero la versión AliExpress, ¿no? Se mete chute y salta y no le pasa nada. Gloomwood. Bueno. En agosto, el 17 de agosto. Yo qué quiero que te diga. A mí me preguntan, oye, ¿qué tal el PC Gaming Show? Le enseño este trailer y me escupa la cara. Bueno. There's only one thing I like more than playing New Bloods games. And that's probably the URLs they make. Hombre, en el de equipos también han puesto cosas para que harían vomitar una cabra, ¿eh? Which is why I'm delighted to share that next we have a group of such games that run the gamut from medieval mayhem to an adorable animal fight club. And our first rule, we absolutely plan to talk about it. Venga, Premier World. World Premier. Buenas, Onu, bienvenido. Te da tiempo de entrar a comentar, si quieres. Pacha Ibiza, The Game. Así chulo, el Skull ese, ¿cómo se llamaba el juego que me has pasado? El Demon. Demon Skull, es el más potente que yo he visto así. Bueno, y también el Kids, Sí, pero que me haya gustado a mí, me refiero. El Nitro Kid, sí. The update to System 10.1 Está bien. will provide a clean sorting of all your files and ensure that situations like this won't ever happen. Oh, no, nobody's updating me. That's the thing. Por favor, constate de sistema, actualización. Okay, so... Bueno, señores, yo lo siento mucho corazón, pero mañana tengo que levantar pronto, me tengo que ir a trabajar y me voy para el K3, así que lo que vaya a conferencia que vaya bien y disfrutar. Ya me comentaré mañana. Muchas gracias, Chimo, por estar aquí. Venga, a ti, chao. Un abrazo, Chimo. Que descanses. Eva. Wally. Found it. Ladies and gentlemen, the trailer. A ver si es verdad. Adiós, el Sonu, ¿has visto lo que ha dicho? Adiós, Chimo Cudeiro. Humo amarillo. Chimo Cudeiro. Bueno. Backfire Wall. Venga. The survival of thy noble family. Este parece el Bryson, no sé, ¿no? To rule the city. No sé. To fight with valor and to learn. Oh, if only it were that easy.
Yo. ¿Pero qué? What the fuck? Norland. Es el típico que dice, no sé si me gustará, pero me gustaría probarlo. ¿Y esto? Ah, este es de pelea, sí. Este lo tengo yo, pero no lo he jugado todavía. Joder, qué bizarrada, ¿no? Sí, sí, sí. Este lo dieron en un Humble Bundle. Una llama peleándose con una oveja. Mira, dice eso que lo tiene también. No sé si lo ha probado, si lo llega a probar, que nos diga algo. The Fight Hearts. Them Fighting Hearts. Pues es un juego sólido, pero no me gusta My Little Pony. Bueno, píxeles bonitos. Retro. Este juego a mí me mola. Sí, no está mal. No es que me llame poderosamente la atención, pero pinta bien. Core Keeper Sukensi Update. Ah, vale, que es de un juego que van a... That was the latest DLC for Core Keeper, the sandbox survival sim from Fireshine Games and Pugstorm. The Sunken Sea Biome update is available on June 15th for all Core Keeper players. Now we have even more twists and turns and trailers, so press enter to continue. Did you press it? I'm gonna go ahead and assume you pressed it. No, but seriously, press it. A ver... Life can be harsh everywhere. But in the old world, there was no Estamos esperando el Diablo todavía, ¿eh? A este paso yo creo que no lo va a ver. Pues... me parece un fallo importante, ¿eh? Si no saca aquí Diablo. Ya te digo que se están viendo pocos AAA, vamos, quiere decir, pocas IP de estas, de las más conocidas. Sí, que son juegos indie en su mayoría, pero bueno, está bien que promocionan los indies. A ver, hubiera sido un buen momento para sacar otra vez el tráiler de la continuación de Hollow Knight, ¿eh? Del Silksong. Sí, pero no parece, no... A lo mejor nos sorprenden, lo dejan para el final. Aunque sea el mismo tráiler, pero bueno, mételo aquí. Si la gente lo está esperando, dale de comer. Offers us the hope of a new start as the masters of our own destiny. Farthest Frontier. Para Steam. Venga, World Premiere. Venga, hombre, algo bueno. Algo decente. Laker Studio. Goblin Publishing.
What is Pues below la is destined Tintín, to be los understood. dibujos animados de Tintín. Our life depends on the whims of the weather. Our life is tied to this earth. The water we harvest, the plants we grow, the air we filter. Any waste would be fatal to our Un survival. poquito rollo Moebius, ¿no? We must learn to live Sí. in harmony with this world. Pero pongan un gameplay ya, que no pongan cinemática, solo. Pero ahí lo tiene. Ahí, si ya te lo invoco. Un doblaje cutre, dice Chonu. Bueno, tendrá su público este juego, pero a mí personalmente no. Ahora mismo no. To understand our world, we must explore it. Imagino que si te gusta la estética, pues a lo mejor te atrapan. Pero vamos. To build our survival. To build our city. To live happily. Synergy, que ya está en Steam. Va a ponerlo. Vaya voz Premier. Welcome to Icarus, Prospector. A ver, The planet esta vez we si esto lo almost mejora. lost. Then No, we found gracias, a dice. reason to stay. Take it from me. This place wants you dead. But Podrilamen. you've made progress. Loro. Learned the lay of the land. Los audios. How to use Icarus to our advantage. Oh, tercera persona. Ah, no, no, primera. Our Vale. friends at the UDA Gráficamente are está offering bien, up pero que a te slice caza. of a whole new terrain. If you learn, build, and survive, maybe, just maybe, there's a future. ¿De here. cazar? Bicho. Think you got what it takes? ¿Pero qué? ¡Corre! ¡Yo! No cazas bicho. De matar bicho. Icarus. Stick Map Unpack. Será DLC gratuito. Rey España en África Simulator. Hostia, qué cabrón. Emérito Simulator. África Simulator. Sean FMP1 Snelling and Corey Latto are making something incredibly special in the form Pues of an se nos ambitious va a las 2 horas ya, Sí, casi. eso te iba a decir. Sí. It's an original 4 to 5 hour campaign that builds on Valve's original Y no hemos visto nada que nos huele la cabeza, ¿no? with Alex searching No. for a pair of rebels gone rogue. Yo el único es el que me ha hecho tú la captura. Y poco más. De momento, si este es el Half-Life. resultado de... Vamos, no creo que iba mal, pero el de a lo mejor estuvo mejor. A mi gusto. Parece que tenemos aquí ya lo del Half-Life. Si no me equivoco. O por lo menos estamos hablando de y ello. lo que he visto mucho, o sea, han pecado de muchos shooters, ¿no? Muchísimo. ¿Otro más? Rollito VR. Sí, supongo que tendrá su rollo VR, pero vamos. Pero ya había uno, ¿no? De Half-Life, ¿no? No lo sé. A no ser que sea otro capítulo. O que sea otro juego. No. Pero bueno, por eso digo, si va a ser otro juego, sácame lo que no sea VR, ¿no? Qué gana de madera la perdí en vez de sacar un Half-Life en condiciones.
Alex, I'm detecting an incredibly large Alex, signature up ratita, asoma la It's probably colita. Gordon Freeman, not Abogado, anything bad at all. Alex. Definitely, probably Gordon Freeman. Okay, so the plan is to get to that control room and get Gordon. Oh boy. Ahí lo tiene. A ver, iluminación chula, gráficos chulos, texturas chulas. Pero yo quiero jugarlo con ratón y teclado. Sí. O con mando. Sí, el juego está muy bien hecho. Está muy bien conseguido. La iluminación es una pasada. No, Es esto muy un fotorrealista, currazo. ¿no? Hostia, terrible. Eso no dice, lo hacen más fáciles con las cosas que son difíciles de controlar. Pues puede ser, sí. Sí. Te están poniendo un gameplay extenso, ¿eh? Yo lo que iba a decir, digo, verá, que sí, que muy chulo y tal, pero no hace falta que me ponga la fase entera, ¿eh? Que me lo creo. Qué asquito, ¿no? La gente digiere cosas muy raras, ¿eh? Uy, uy. El hilito casi te lo traga, ¿eh? Oh. Para curarse. Toma ya, ala. ¿Cómo coño se ha girado de tal manera para hacer eso con la mano puesta? Aún no me lo explico.
Dice que este juego lo sigue haciendo. ¿Sabes por qué? Porque Valve vende sus VR a 1000 euros. Y como saben que hay muchos fans de Half-Life, usan ese juego como excusa para vender las gafas a saco. Por ni idea. Sí, pero vamos, yo qué sé. Yo creo que los fans de Half-Life también están ya un poquito hartitos de Alex, tanta demo. Sí, ahí lo tienes. Half-Life Hostia. Sí, perdona que te he cortado, José. No, nada, eso. Simplemente digo que la gente quiere ya una entrega oficial nueva, ¿no? Rollito demos VR. About genetically engineered space marines. And with so many games on the way, there has truly never been a better time to be part of the PC gaming community. Over the course of the last 2 hours, we saw games Tiene from pinta de ya developers estar all over the acabando, world, and we wanted to thank everyone who tuned in to watch the show, all the developers who shared their work with us, and of course, all of the partners for their help bringing the PC gaming show to life. Indeed, remember to tip your servers, install your firmware updates, and tell me if you know where to find a 3090 Ti. Tell me immediately. Anywhere you can find one, let me know. And of course, a warm thanks to you again for joining us at this Pues sí, year's PC aquí Gaming Show. acaba Something I look forward to every year, and we're thrilled el to directo. join us again. See you next time. El directo no directo. Sí. Bye bye. Bueno, pues nada, José Luis. Y bueno, los que estáis aquí, ¿qué tal? Bueno, espérate que no he terminado, que está hablando. Nada, Le quito la boya. Para esto le quito la boya, que es la toma falsa. Bueno, pues a ver, resumen ahí, pues por mi parte, flojo, muy flojo. Sí. Flojete, ha sido la cara de la cruz, la de equipo está bien. No es para tirar cohetes, ha tenido sus cosas, pero esta ha estado flojísima. O sea, no han puesto nada de Diablo. No han puesto nada de Hollow Knight. No han puesto nada un juego así potente que me estalle en la cabeza. A ver, el juego este de Skull que me has pasado me gusta y me gusta mucho, pero no es un juego como el año pasado que me saltó la cabeza. ¡Yeah! A ver, que seguramente me lo compre, pero no sé, lo veo muy flojo este año. Han abusado mucho de shooter. Lo que he visto, muchos shooters. Que no digo que para que le guste sea, pero no sé, le ha faltado variedad para mi gusto en este PC Gaming Show, ¿no? Sí, bastante. Yo ya te lo he dicho durante el directo que me estaba extrañando que no apostaran un poquito por IP más importantes o de estas tipo AAA, ¿no? Hombre, por lo menos podía haber tirado un poquito de Diablo, que es tan sencillo como enseñarte lo mismo con un poquito más de gameplay o un vídeo parecido, pero bueno. O yo ya digo, por ejemplo, pues lo del Silksong, ¿no? O del Hollow Knight, podrían haber también sacado el mismo trailer y haber dado un poquito de bombo al tema. Yo qué sé, lo he visto un poquito sosete. O sea, parecía más un indie show de esto que un show de PC, ¿sabes? Sí. No sé. Sí, al final hemos tenido que quedar un poco la migaja, ¿no? Sí, juegos que hemos visto graciosos, como el que tú has visto, ¿no? El Demo School, ¿no? O el Kid ¿no? El Nitro Kids, vale, sí, pero porque a lo mejor te ha llamado un poquito la atención y has dicho, mira qué gracioso, me la apunto, pero no ha habido nada que, como tú dices, que te haga la cabeza ¡boom! Y te explote y digas, ostras, qué cosa más guapa, o que vayas diciendo a la gente, y yo qué guapo lo que han puesto en el PC Gaming Show y tal. Yo lo he visto flojitillo, ¿eh? Sí, flojo. No sé si es por culpa de que no haya E3 o que está todo tan dispersado el tema de las compañías con sus presentaciones y tal, pero lo he visto muy flojito, la verdad. Una pena, pero bueno. Sí, flojo. La verdad que la cara de la cruz. Yo le he dado un 7 al de Xbox Bethesda y le doy un 3 raspado. Yo creo que le ha hecho daño eso, el tema de que otras veces por el tema del E3 han estado todo más concentrado y la conferencia de PC se ha alimentado un poquito de las otras compañías, ¿no? Pero como ha estado esto un poco en plan aquí cada uno por su casa y poniendo lo que le da la gana, pues yo creo que PC ha tirado de lo que tenía por ahí y ya está. Y ha cumplido este año y dirá ya veremos el año que viene. Sí. No sé. Sí, y demasiada publicidad para mi gusto. Demasiada Sí, publicidad. un poco, pero bueno. Me imagino que de algún lado tendrán que sacar el dinero. Sí. En fin, pues nada, pues dar las gracias a todos los que habéis estado en el chat, ¿vale? A todos en general.
Dar las gracias a Chimo, que ha estado aquí también con nosotros. A darte las gracias a ti también, José Luis. Por Hombre, segundo nada. año consecutivo estar aquí, la verdad. Muchísimas Hemos cumplido. gracias. Y nada, esto ha sido todo por lo del PC Gaming Show. A ver, no os vayáis porque voy a ver a quién le paso el testigo. A ver a quién anda por ahí streameando. No os vayáis, los pocos que quedamos aquí. Vamos a ver. Nos vamos a ir con Lord Taisi85, que está jugando al Tale of Berseria. Vale, pues vamos para allá. A ver, que le voy a tener que hacer una captura porque el nombre se las trae. A ver, vamos a mi directo y vamos a verlo. A ver, a mi directo, vamos para allá. A ver, no quiero ver un vídeo de Leo Dragón. No. Vamos a ver. Bueno, pues nada, a ver, vamos para allá. Alguien ha tirado al Trollamen. A ver, ya quito esto así, vale, vamos a ver. Alguien ha tirado a ver, Raid. Lord. A ver, estáis. Vale, lo tengo ya aquí. Right, ahí vamos con la Raid. Vamos para allá. Ahí vamos. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por este directo. La verdad que lo he dicho que esto es bastante perrillo. Hace más de un mes que no hago una de estas, un directo, pero bueno, poco a poco. Bueno, voy a hacer la raid a Lord Taisi. Vamos para allá. Ahí lo tenemos, ¿vale? Y bueno, esto es Juan Lucar Entertainment. Viciado mucho al retro y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.